Hola, buen día. El día de hoy abordaremos el tema de qué es el derecho internacional de los derechos humanos y cómo es que estos dos están relacionados. Empecemos con el concepto más básico, como por ejemplo, ¿qué son los derechos humanos y qué es el derecho internacional? Bueno, los derechos humanos son todos aquellos derechos que tenemos las personas por el simple hecho de serlo, basados en la libertad y la dignidad humana. Algo muy importante que hay que mencionar es que estos derechos los tenemos todas y todos sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Todas las personas nacemos con los mismos derechos y la misma dignidad. Son inherentes a la persona y para todas las personas. Esto es, son universales. Otro dato importante sobre los derechos humanos es que regulan las relaciones entre el individuo y el Estado, delimitando su poder y exigiéndole acciones positivas para garantizar los derechos a todas las personas. Quizá para este punto les haya entrado la duda de cuál sería un ejemplo de derechos humanos que existe. Un ejemplo es el derecho a la vida y a la libertad, a la educación y al trabajo, la libertad de expresión y al derecho a no ser sometido a esclavitud ni a ser torturado. Ahora que ya sabemos lo que son los derechos humanos, pasemos a lo siguiente. ¿Qué es el derecho internacional? Es el conjunto de normas que regulan las relaciones entre los estados y demás sujetos internacionales. Una vez explicado cada uno de los dos conceptos, podremos definir de mejor manera lo que es el derecho internacional de los derechos humanos. Pero antes de poder responder lo que son, veremos un poquito de su historia para comprender todavía mejor. El derecho internacional de los derechos humanos se formalizó con la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1945. Sin embargo, no era vinculante para ningún Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que era opcional si cada Estado quería acatarlo o no. Lo que surgió de ahí fue que con el tiempo empezaron a nacer los tratados internacionales y los pactos. Estos sí son vinculantes e incluyen los derechos humanos mencionados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Cuando se habla de derecho internacional de los derechos humanos, se puede referir a los derechos y libertades fundamentales de todas las personas que inicialmente se encontraban establecidas únicamente en la Constitución y que ahora, con la internacionalización, se amplía el marco a tratados celebrados por el Estado en ámbitos como el regional o el internacional. Pero, ¿esto qué significa? Es decir, existe el derecho internacional de los derechos humanos cuando los derechos de las personas físicas, o sea, personas como tú y yo, aparecen en normas internacionales, independientemente de la fuente utilizada. Tal vez ahora se pregunten, ¿y eso de qué nos sirve? Bueno, es sencillo y sumamente importante porque establece la obligación de los gobiernos a actuar de una manera determinada o a abstenerse de emprender ciertas acciones para promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o de los grupos de personas. Establece las obligaciones que los Estados deben respetar. Cuando los Estados expresan su consentimiento respecto a un tratado internacional, asumen las obligaciones y los deberes de acuerdo al derecho internacional de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. La obligación de respetarlos significa que los Estados deben abstenerse de interferir o limitar el disfrute de los derechos humanos. La obligación de protegerlos exige que los Estados impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos. La obligación de realizarlos significa que los Estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos. En caso de que los procedimientos judiciales nacionales no aborden los abusos contra los derechos humanos, existen mecanismos y procedimientos en el plano regional e internacional para presentar denuncias o comunicaciones individuales que ayudan a garantizar que las normas internacionales de derechos humanos sean efectivamente respetadas, aplicadas y acatadas en el plano local. Sin embargo, ese es otro tema que abordaremos en otra ocasión. Para finalizar, ¿cuál es la relación que hay entre el derecho internacional público y los derechos humanos? Bueno, el derecho internacional público es el conjunto normativo destinado a reglamentar las relaciones entre sujetos internacionales y cuenta con instituciones supranacionales que vigilan el cumplimiento de los tratados a los que se comprometen los Estados. Y dado que el derecho internacional público reglamenta las relaciones entre sujetos internacionales como los Estados, órganos u organismos internacionales,
Podría decirse que el derecho internacional de los derechos humanos es una rama del derecho internacional público, donde la idea de relaciones entre sujetos de derecho internacional hace referencia a la actividad de los estados ante las obligaciones a las que se comprometió a dar cumplimiento a través de un tratado internacional. Espero que con esta breve explicación se les haga más fácil entender la importancia que tiene el derecho internacional de los derechos humanos en nuestra vida. Gracias.